Que nunca diputado. Oh, usted no era. Pero después de esto, después de Rita Uterial, ¿cabe alguna duda que hay que hacerle juicio político a la doctora Servini Cubría? Voy a ser muy breve. Sea. Primero, estuve 3 días antes con el ministro de Justicia, 3 días antes que lo mataran, con el ministro de Justicia de Colombia. Me dijo: Eduardo, esto del narcotráfico es una guerra. ¿La ganamos o nos matan? A los 3 días subí al avión de Aerolíneas, me trajeron los diarios y en la tapa estaba la foto del ministro de Justicia de Colombia asesinado. Vine a Buenos Aires y me acuerdo que en una declaración dije: al narcotráfico, guerra. Por consiguiente, primero, no perdamos de vista el objetivo central que trajo toda esta hojarasca. Al narcotráfico, guerra. En el medio hay instituciones. El resto de mi vida, y esto lo compartimos creo que todos, yo voy a defender las instituciones. Las instituciones son permanentes. La justicia, el Parlamento, la Comisión de Juicio Político, un diputado se puede equivocar, es descartable, nos vamos, no nos votan el mes que viene, nos vamos. Una jueza se puede equivocar, juicio político. Pero en este caso concreto, aplicar un juicio político también es institucional. Sí. Y nosotros no tenemos disenso sobre el fondo de la cuestión. Hemos tenido una discusión reglamentaria, porque en una comisión de 25 miembros que estamos acostumbrados a debatir con un reglamento que nos marca una rutina, se incorporaron un día por la espectacularidad de la noticia, por eso es que quiero diferenciar el trámite del juicio político y la espectacularidad de esta noticia. Entonces, una reunión donde había 45 diputados, 20 que no conocían el reglamento. Entonces, esto produjo unos roces por problemas administrativos de un diputado que era miembro, que no era miembro, y nada más. Al día siguiente, cuando nos reunimos los que éramos miembros, que estábamos más acostumbrados a la rutina esta mañana, hubo consenso, no se votó, se acordó por consenso, y ya hicimos nuestra rutina. Por consiguiente, las instituciones son permanentes, independientemente que un diputado se puede equivocar, y yo también. Diputado Speche, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo debo decir que en términos generales obviamente comparto el tema, soy firmante del proyecto de juicio político a la doctora Cubría, así que obviamente lo hemos hecho con un solo fin, la defensa de las instituciones y haciendo uso del poder de control que tiene el Parlamento. Pero esto no era compartido por la totalidad de los miembros, esto también hay que decirlo. Y hay que rescatar que sí, en conversaciones con el diputado Varela Cid, él de entrada pensaba que era procedente, por lo menos la investigación. Había quienes decían que había que rechazarlo in limine, que a pesar de que no veían causas, iban a esperar un poco, pero que no veían causas. En definitiva, no fue unánime en comienzo la resolución del juicio político, tampoco tiene por qué ser unánime. Creo que el Parlamento, en definitiva, mostró su voluntad de hacerlo. Hoy, al día de hoy, creo que la cosa está muy jugada. Nosotros teníamos razón cuando pedimos el juicio político. No solo está la opinión de la Cámara, está la opinión de un juez que no solo le pide político, sino el procesamiento por delitos. Así que yo creo que opinar de esto, el juez Pons, lo haremos ya en el ámbito... Diputado González, ¿usted qué posición tenía? Nosotros sosteníamos la necesidad, es decir, la posición oficial del justicialismo era de no rechazar in limine el pedido de juicio político, sino que entendíamos que debía ampliarse el informe preliminar dentro de lo que es el marco del artículo 10 del reglamento de la Comisión de Juicio Político. ¿Qué pasó, diputado, con que usted era miembro y no era miembro de la comisión? ¿Cómo era ese es un incidente reglamentario que está totalmente superado. La Comisión de Juicio Político acordó que las autoridades de la comisión normalicen esta situación con el presidente de la Cámara. Hoy hemos funcionado normalmente y fíjese, Mariano, que además de tener una posición unánime frente al problema de la jueza Servini Cubría, hoy la Comisión de Juicio Político votó acusar ante el Senado al juez Balaguer de Bahía Blanca, juez federal Balaguer, en una jornada de un trabajo importante que no se agota en ningún momento. Diputado Lázaro, ¿qué hay que esperar entonces? ¿Marcha el juicio político a la doctora Servini Cubría? Y yo creo que ahora la situación está muy clara. Hay las irregularidades marcadas por la Cámara Federal, una investigación en marcha de la Corte Suprema, un sumario que ha hecho la Cámara Federal, que hasta ahora no es muy conocido, donde se comprueba que el procesado Caserta junto con el abogado Mirayoma tuvieron entrevista previa con la doctora Servini Cubría antes de la denuncia, de la autodenuncia de Caserta en la Policía Federal, y que hay una comunicación de la doctora Servini Cubría a la Policía Federal informando de que el Caserta iba a ir.
Hay, además, el pedido de procesamiento por parte del juez Pons, que la procesa por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, a la doctora Servini Cubría, y además el tema del mal desempeño. De manera que me parece un poco difícil, además de todos los datos. Y el como que público, está más allá del debate. Ya esto me parece que supera los límites. Creo que lo que la Cámara de Diputados tiene que hacer es su procedimiento, porque en este sentido hay que ser muy claros. Nosotros somos los únicos responsables de juzgar el desempeño de un juez, es el Congreso. Los jueces de la Nación, sea la Corte o el juez federal o lo que fuere, nos enviarán sus expedientes, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. ¿Cómo funciona que el juez Pons pide el procesamiento? Pide el procesamiento, porque pero no la puede procesar. Tiene inmunidad. Ahora, ¿a quién le pide el procesamiento? A la Cámara de Diputados. Pero él pide el procesamiento... Pide el juicio político, no, a la Corte no. Claro, A la Corte, y la Corte lo manda a la Comisión de Juicio Político. Él eleva... Ya llegó él, digamos, lo que él viene a decir es, si la jueza no fuera jueza, yo la estaría procesando. Exactamente. Exactamente. Dice, señor, usted, a los efectos de que yo la pueda procesar, le ruego a ustedes que la destituyan de su cargo. En definitiva, esto es lo que dice, porque la Constitución es muy clara. La destituyen al día siguiente... Claro, no la podemos destituir nosotros, es el Tribunal del Senado. La Comisión de Juicio Político es la comisión asesora de la Cámara de Diputados en este tema. Nosotros tenemos que aconsejar a la Cámara cuál va a ser el criterio, la Cámara sancionar por los 2/3 de los votos, la resolución acusar ante el Senado, y el Senado por los 2/3 de los votos debe destituir al juez. Esta barrera de los 2/3 es importante porque evita que la cosa se politice. Claro, si de esta manera todo el mundo hay garantías para todos. Mucho? Mientras tanto, la doctora Servini Cubría sigue atendiendo... Usted sabe que yo soy autor de un proyecto de cambiar el reglamento para que cuando la Comisión de Juicio Político acuse, quede suspendido el juez cobrando el 80% de su salario en su domicilio. En su casa, no haciendo más resolución. Porque el tema Nicosia, yo advertí que se nos iba, yo estaba haciendo la acusación, soy el autor del pedido de juicio político, y se nos fue. Y se nos fue con la plata. Lamentablemente ahora está. El otro día asistió al Senado desde el balcón del Senado, mientras el Senado en fin, tiene un procedimiento extenso en este tema, hace varios meses que tiene el tema del juicio político en Nicosia. Pero no es esta la cuestión. A mí, lamentablemente esto, ¿no? Yo tendría que haberlo hecho más rápido porque es un caso claro de corrupción. Y yo, que soy miembro de la comisión acusadora, digo, la demora no es buena. Pero acá hay un problema concreto. Me parece que la doctora Servini Cubría, esto es un tema que se está estirando mucho, que ha sido muy grave desde el punto de vista institucional. Ustedes se acuerdan que yo lo dije acá, en este programa, y ella estaba escuchando, esto tiene gravedad institucional. Ella habló por teléfono ese día. Exactamente. Y después, al día siguiente, concurrió a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Explicó el funcionamiento del expediente. Y nosotros dijimos, mire, esto no está bien. Hasta los chicos se dan cuenta que esto no está bien. Siguió adelante, se planteó el problema del juicio político, comenzó a haber incidente tras incidente, discusión tras discusión, tapa de todos los diarios. Esto no le hace bien a la justicia, porque crea incredulidad en la justicia. En un país que no se cree en la justicia, don Dona. No se cree en nada, porque la justicia es la que determina, la que resuelve nuestros conflictos. Entonces, tenemos que preservarla. Para hacer esto, es imprescindible actuar no con imprudencia, sí con eficacia y rapidez. El diputado Espeche no solamente está acá por haber participado de todo este problema de la doctora, sino también porque usted está entre los que denuncian el famoso grupo Pasaje Barolo, que el Pasaje Barolo es un pasaje muy lindo, pero lo que pasaba dentro del Pasaje Barolo parece que era muy feo. Así es. Efectivamente, yo quiero aclarar en esto que lo que nosotros hacemos es un pedido de informes al Poder Ejecutivo, en el que lógicamente le pedimos una serie de precisiones sobre lo que se considera un operativo en el que interviene la CIDE, interviene un grupo periodístico a los fines de desinformar o encaminar la información para operar sobre la opinión pública. Esto es lo que nosotros hacemos, y lo que esperábamos en síntesis era una respuesta clara y concreta del Poder Ejecutivo, esperando que el oficialismo, pero nadie puede dudar de que en este país no ha existido jamás una libertad de prensa tan absoluta como la que existe ahora. Los televidentes, la gente sabe que en este país hay una libertad de prensa total, y yo no voy a caer en la tontería de decir que se está al límite del libertinaje, porque no hay límite para la libertad de prensa. Todo lo que sea libertad de prensa es bueno, y todo lo que vaya en contra de la libertad de prensa y de desnaturalizar la información es malo. Yo celebro el pedido de informe que ha hecho el diputado Espeche por este tema de este supuesto grupo.
Yo no tengo duda, Mariano, de que no hay absolutamente ningún interés ni ningún deseo del gobierno. Podrá haber más papistas que el Papa, como en algunas ocasiones los hubo en anteriores gobiernos, pero ¿quién puede acusar a este gobierno de tratar de manipular la información cuando ha privatizado absolutamente todos los medios de prensa? Cuando no hay más medios de prensa en manos del Estado, cuando no hay más reuniones matinales de miembros del gobierno con los productores de los noticieros de los canales de televisión a ver qué se decía cada día. ¿Usted se refiere a algún periodo concreto? Me refiero a historia Yo reciente. puedo dar un dato concreto. Durante el gobierno de Alfonsín hubo elecciones en el sindicato de periodistas. La lista peronista sacó 1.200 votos, de los cuales 400 eran periodistas. De esos 400, 2 trabajaban. O sea, es un dato concreto del sindicato de periodistas. Y yo lo que quisiera decir es lo siguiente. Si había un grupo haciendo inteligencia, y esta es la prensa que tenemos, entonces despidámoslo, como dijo el presidente, despidámoslo, porque realmente... Bastante poco eficaz. Y si me permite, yo quisiera pasar un chivito. Pase. De una cosita que yo digo en un libro donde estoy haciendo mi campaña electoral. Pero no es el único que se... Termino lo siguiente. Es hora que los peronistas reconozcamos que hemos hecho mala oposición al gobierno anterior. Así termina la última página del libro. Y eso no lo piensa, lo dice. Pero... No, ¿sabe por qué lo creo? Porque yo creo que no tenemos que llegar ahora a ver quién hace la peor oposición, sino que tenemos que ver quién hace el mejor gobierno y quién desde la oposición ayuda a corregir los errores. Pero ustedes dijeron otra cosa que lo voy a decir yo, que el Grupo Pasaje Berrolo nació en época radical. Yo lo digo yo porque nadie lo dice acá. Yo lo que puedo todos decir... lo saben a eso. No, yo lo que puedo decir es lo siguiente. Está a debate. Si me permite, doctor, lo que puedo decir es lo siguiente. Lo que no gusta, lo que molesta en general, es la reacción con el ataque hacia el pasado. Yo creo que los argentinos no tenemos que olvidar el pasado, pero tenemos que superar las malas cosas del pasado. Yo honestamente creo que no se hizo lo que se está haciendo hoy. Te digo más, era tan ingenuo el manejo periodístico que yo era candidato a gobernador en 1987 y no entraba a un noticiero de televisión de tan mal que se manejaba. Discúlpame que estaba prohibido Víctor Martínez por Cotinosillo. Pero yo pero yo no estaba prohibido por nadie. Era simplemente un desmanejo. Y termino. Creo que esto no hay que atacar tanto, hay que contestar y clarificar. Yo voy a decir una cosa, yo voy a decir mi propia experiencia. A usted lo echaron. Nosotros nos sacaron del 13, nos fuimos al 2, pero pasó otra cosa. Nos llenaron de programas periodísticos oficialistas, olvidándose de una cosa, que la gente tiene el derecho de prender y apagar y hacer zapping. Esos programas tenían todos un punto. Y gracias a que existían esos programas, nosotros tuvimos 30 Mariano, puntos. Y siguieron trabajando. Porque la gente es libre, ella es libre. Mariano, ¿me permite? Yo quiero decir... Usted es presidente y puede decir, bueno, hágame un programa oficialista, usted se sienta en su casa, lo pone y dice qué maravilla. Pero usted es el único que lo está mirando. Pero, y la Mariano, gente desconfía, seguro. Pero es que yo estoy absolutamente seguro que hay más libertad de prensa durante este gobierno que en el anterior. Y tengo la plena certeza de que si la democracia continúa, el gobierno que nos suceda a nosotros va a perfeccionar los métodos de libertad de prensa. Esto no es un resultado que nosotros podamos vanagloriarnos de que es nuestro. Es el juego normal de la democracia, el afianzamiento de la democracia. Una pregunta del bloque, les hago esta pregunta, a los 4, que le hice al presidente también. ¿Qué hacemos con la CIDE? Sabe que en la política de este país existe una terrible tendencia a utilizar los servicios de informaciones para cosas que no estaban hechos. Este es el fondo de este problema. Y hay una terrible tendencia de los servicios de informaciones a propiciar ser utilizados para cosas de las que no corresponden. Vaya, si cuando le pinchan el teléfono a usted, no es porque usted sea un agente extranjero, es porque alguien quiere saber qué es lo que está haciendo. Para esto no deben servir los servicios de información en este país. Esto creo que estamos claros. No deben servir ni para orientar políticas de gobierno, que cualquiera fuera en cuanto a decirle, mire, combata contra tal o fulanito está haciendo tal operación política en contra suya, porque entonces generamos una visión conspirativa de la política cuyo resultado es considerar al otro un enemigo y matarnos entre todos. Pareciera que lo que pasa, entonces, Lázara, es que cada gobierno que llega ve el instrumento, ve la herramienta y dice, bueno, que la prohíba mi sucesor. Por eso digo, es una gran tendencia. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la tendencia de la política a utilizar estos instrumentos que no están para la política. ¿Están todos de acuerdo con él? Totalmente de acuerdo. La noticia de hoy es que en el mes de agosto las acciones subieron un 20% con 1% de inflación, que estamos llegando a la estabilidad. Esa es la noticia de hoy.
todos estos resquemores políticos, las instituciones. ¿Para qué necesitamos nosotros grupos de inteligencia si lo que necesitamos es que haya estabilidad y que haya...